Módulo 15. Internacionalización del derecho en su ámbito privado. Unidad 1. Aspectos generales. Sesión 1. Introducción al estudio del derecho internacional privado. Texto de apoyo. Presentación. El derecho internacional privado es el conjunto de normas destinadas a la resolución de los conflictos de leyes derivados de la multiplicidad de los sistemas jurídicos internacionales, ya sea entre particulares o en donde existe un interés privado. Por ello, se dedica, entre otras cosas, a dar solución a los problemas que se suscitan entre particulares, como por ejemplo los problemas de nacionalidad o la condición de los extranjeros. En esta sesión conocerás el ámbito de validez del derecho interno, su relación con el derecho internacional, la ubicación de este último en el ámbito privado, identificando a su vez las características, elementos y funciones que lo distinguen, delimitando además las diferencias que tiene respecto al derecho internacional público. El derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que establecen de qué forma deben resolverse en materia privada los problemas de aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones que intervienen en casos concretos, mediante la elección de un juez competente para dirimir las controversias, la ley aplicable o la aplicación de las normas que dará solución directa a las mismas. En este sentido, el derecho internacional privado indica la manera en que deben solucionarse los problemas de aplicación de leyes en el espacio cuando los actos jurídicos realizados por las personas no se desenvuelven dentro de las fronteras del estado de origen. Algunos de los asuntos que tratan son en materia de extranjería y delitos internacionales. Para alcanzar sus fines, el derecho internacional privado estudia las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre naciones, considerando también el papel que desempeñan los organismos internacionales en relación a la regulación del derecho de las personas. Sobre los orígenes de esta disciplina, González y Rodríguez señalan lo siguiente. Esta disciplina se llamó International Private Law desde 1834 y fue una denominación de gran éxito. No obstante, el término no respondía fielmente a la realidad que regulaba. Así, la conclusión del adjetivo internacional hacía esperar que se regularan relaciones entre estados y nada más lejos de la realidad. 2010. Por otra parte, Ricardo Zuccherino plantea lo siguiente sobre su definición. La rama del derecho internacional privado tiene por objeto el estudio y la regulación de todas aquellas relaciones jurídicas que tienen uno o más elementos extraños a la órbita de la soberanía legislativa nacional. Zuccherino, 1976. Conforme a esta definición, se puede decir que esta rama busca resolver conflictos de soberanía. Por lo tanto, las resoluciones destinadas a dar solución a los conflictos de leyes dependen en gran parte en la conservación de la misma. La ubicación del derecho internacional en el ámbito privado. Cuando se habla de derecho privado, se hace referencia a las relaciones jurídicas de los particulares, mientras que el derecho internacional privado implica la regulación de esta clase de relaciones fuera de las fronteras nacionales. Se considera que los estados pueden ser parte de este derecho siempre y cuando actúen como particulares. Al pretender ubicar las normas del derecho internacional en el ámbito privado, es necesario señalar las distintas características que pueden presentar las normas con las que interactúan. A continuación, se presenta una clasificación de estas por el sistema al que pertenecen. Considerando que un sistema jurídico es un conjunto de figuras e instituciones jurídicas vigentes establecidas por el Estado, pueden ser parte del ámbito nacional, extranjero o de derecho uniforme, siendo estos últimos comunes a varios estados soberanos. Por su fuente, tomando en cuenta que existen estados en donde predomina el derecho escrito o el derecho consuetudinario, por su ámbito de validez, que puede ser, tal como se ha visto en otros módulos, espacial, temporal, material o personal. Por su jerarquía. Al tratarse el sistema jurídico de un sistema complejo, su organización se conforma en una estructura jerárquica, cuyas normas pueden organizarse teniendo relaciones de coordinación
supraordinación o subordinación respecto a otros cuerpos normativos por sus sanciones. En tanto existen leyes coercibles, otra que define conceptos y otras tantas que complementan disposiciones o nulifican aquellas que las vulneran, también existen las que aplican sanciones y se subclasifican en las siguientes. Leyes perfectas. La sanción consiste en nulificar los efectos que el acto vulnera. Leyes más que perfectas, además de castigar, exigen una reparación pecuniaria. Leyes menos que perfectas, si bien no impiden que el acto produzca efectos jurídicos, castigan a quien viole la ley. Leyes imperfectas se encuentran desprovistas de sanción. Por su cualidad, pueden tratarse de normas permisivas o prohibitivas de acción u omisión. Por sus relaciones de complementación, tomando en cuenta que dentro de un sistema jurídico existen cuerpos normativos que tienen sentido por sí mismos, normas jurídicas primarias, así como también cuerpos normativos que dependen de otros para tenerlo, normas jurídicas secundarias. Por sus relaciones con la voluntad de los particulares, considerando que dentro de la norma existe un margen de actuación voluntaria para los particulares, las normas se clasifican de la siguiente forma: taxativas. El establecimiento es de observancia obligatoria para los sujetos. Dispositivas. Se aplican en ausencia de la voluntad de los sujetos. Considerando la clasificación anterior, las relaciones jurídicas internacionales privadas suelen rebasar los ámbitos de validez de las normas, en donde cabe la posibilidad de no poderse aplicar las leyes internas. Ante ello, es necesario que junto al derecho público y al derecho privado interno o nacional exista un derecho internacional público y un derecho internacional privado con la finalidad de regular dichas relaciones. Por esta razón, el derecho internacional en el ámbito privado se ubica dentro de las disciplinas jurídicas especiales, el derecho internacional y su relación con el derecho interno. Mientras que el derecho internacional privado se dedica a regular las relaciones internacionales entre personas, el derecho interno regula las relaciones entre personas como ciudadanos, lo cual también es conocido como derecho nacional. En la relación entre estos campos de derecho suelen presentarse las siguientes problemáticas de aplicación de la norma. La validez de derecho internacional en el derecho interno de un Estado. Entre algunas de las cuestiones que se plantean, se señalan la necesidad o no de efectuar actos de recepción especial o conversión para su validez. La aplicación de alguno de los sistemas jurídicos nacionales en disputa en caso de conflicto, lo cual es el centro mismo de la actividad del derecho internacional privado. Al respecto, las dos teorías más importantes que explican la relación entre ambos derechos son la monista y la dualista. La primera señala que el derecho interno y el derecho internacional son un mismo sistema, mientras que la segunda refiere que el derecho interno y el derecho internacional son dos sistemas totalmente diferentes. Recuerda que estudiaste estas teorías en el módulo anterior, por lo que es importante repasar lo visto en el texto de apoyo de la primera sesión. Características del derecho internacional. Las características que el derecho internacional privado poseen son las siguientes. Se basa en derechos nacionales, pues se sustenta en los sistemas jurídicos determinados por los estados, apegándose a las costumbres o a las necesidades del mismo. Se basa en normas positivas, recordando que las normas positivas son el conjunto de normas o reglas jurídicas que se encuentran en vigor en un país determinado, por encontrarse establecido en los códigos civiles nacionales y los tratados firmados entre naciones. Se basa en las relaciones jurídico-privadas internacionales entre estados. El derecho aplicable se regula conforme al tráfico jurídico externo, de acuerdo con las interacciones de las personas nacionales y extranjeras entre naciones que determinan principalmente el ámbito espacial y material de las normas que las regulan. El análisis de los elementos del derecho internacional privado. En términos generales, los elementos que componen el derecho internacional privado son los siguientes. 1. Los sujetos. Pueden tratarse de personas naturales o jurídicas de distintos estados, las cuales poseen derechos u obligaciones. 2. El objeto. Es el presupuesto indispensable para la aplicación del derecho internacional privado, porque en la relación jurídica tiene que estar presente al menos un elemento extranjero para que sea posible la aplicación de leyes distintas. 3. El lugar.
Consiste en el espacio en el que surgen los conflictos de leyes en cuanto a la aplicación de la norma por el ámbito de validez de la misma. El objeto y el lugar serán elementos a tratar en otras sesiones del módulo al ser claves en el derecho internacional privado. Por otra parte, para profundizar en los sujetos que intervienen en este campo del derecho, se presenta a continuación el siguiente apartado. Los sujetos del derecho internacional privado. Las personas son los únicos posibles sujetos del derecho, recordando que la persona es el ente con existencia física o legal poseedor de derechos y obligaciones. Estas son las siguientes. Inciso A. Físicas. Es el hombre y la mujer como sujeto jurídico individual, con derechos y obligaciones al que también se le llama persona natural. Inciso B. Morales. Son las asociaciones dotadas de personalidad. En otros términos, es la entidad que cualquier ser humano constituye con sujeción al derecho con fines colectivos, tal como los sindicatos o las sociedades mercantiles. A esta clase de personas también se les conoce como personas civiles, personas colectivas y personas incorporales. Para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas es necesario tener la capacidad jurídica, que se divide en la capacidad de derechos o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, así como la capacidad de hecho para obrar o dar vida a los actos jurídicos. Por otra parte, existe una diferencia entre capacidad y personalidad, la cual radica en que la capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, mientras que la personalidad se compone por derechos y obligaciones necesariamente determinados. Recuerda que la capacidad de las personas físicas encuentra limitaciones establecidas en la legislación, como en el caso de los menores de edad o los incapacitados, en quienes se consideran restricciones en el obrar. Sin embargo, cabe recordar que los incapaces pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones mediante sus representantes. Mientras tanto, la capacidad de las personas morales se encuentra regida por las normas legales, generales o especiales, así como por los estatutos que regulen sus actos, ejerciendo los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, tomando en cuenta además que estas personas se rigen por las normas del derecho que han permitido su creación. Funciones jurídicas. De manera general, el derecho internacional privado tiene como funciones dirimir o solucionar conflictos a nivel internacional, pero no hay que olvidar que también tiene sus funciones jurídicas, las cuales son tres. 1. Asegurar el respeto de la personalidad del individuo en un mundo jurídicamente separado por los gobiernos estatales. 2. Coadyuvar de un modo activo a la consolidación de la paz internacional. 3. Desempeñar un papel no solo informativo, sino formativo en la educación de los operadores jurídicos y en la comprensión del mundo que los rodea. La primera función intenta proteger los derechos del hombre como persona, procurando que éste no sea despojado de sus derechos, respetando con ello sus derechos y garantías, evitando que sea objeto de incapacidades absurdas o sin fundamento. Trata de asegurar que el Estado proteja las garantías de las personas cuando éstas quieran ejercer el derecho de amparo o su defensa en conflictos concretos. El derecho internacional privado logra complementar dicha protección a través de las figuras de competencia internacional, ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, además de la cooperación procesal internacional. La segunda de las funciones anteriormente descritas refiere a que el derecho internacional privado espera establecer la paz mundial, tratando de llegar a arreglos pacíficos como son la conciliación, mediación y arbitraje, tratando que los conflictos sean lo menos posible o en su caso desaparezcan y con ello exista la paz internacional. La tercera pretende que sea posible la coexistencia de los diferentes ordenamientos jurídicos sin excluir ninguna, tratando que las sociedades se integren y exista un mundo estable, reduciendo los conflictos. Esto lo realiza mediante la figura de cooperación procesal internacional, es decir, coadyuvando con diversos estados para que se apliquen determinadas leyes y junto con ello cumple su función primordial de solucionar los conflictos de aplicación de leyes. Cuando un mexicano quiere contraer matrimonio con una ciudadana española, pero antes quiere divorciarse de su anterior unión, la primera pregunta es: ¿en dónde se pueden divorciar? ¿En España o México?
La segunda cuestión sería que, suponiendo que los tribunales españoles tengan competencia para declarar el divorcio, ¿qué derecho aplicará el juez español? ¿El derecho español o el derecho mexicano? Y en tercer lugar, imaginando que se tiene una sentencia que declara el divorcio en España y se busca su aplicación en México, ¿se pueden aplicar sentencias extranjeras en México? Otro ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble en donde debe considerarse que el bien se encuentra en México. El vendedor es de nacionalidad estadounidense, domiciliado en Perú, y el contrato fue celebrado en aquel país. El problema surge cuando el comprador no cumple con el pago total del inmueble, así que la problemática en cuanto a la aplicación de leyes consiste en conocer a qué juez se interpondrá la demanda y qué ley se aplicará para resolver la controversia. Por otra parte, Bioca et al. Señala que otro de sus propósitos consiste en la protección de los intereses nacionales. Los intereses protegidos son tanto los intereses públicos como los privados, los intereses del Estado y los de las personas privadas, bastando que los intereses sean nacionales, es decir, aquellos intereses constitutivos del proyecto nacional que no son sino los que se adecúan a la escuela jerárquica de los valores asumidos por cada comunidad nacional. 1997. Como se puede observar, los alcances del derecho internacional privado son demasiado extensos y de vital importancia, toda vez que las relaciones jurídicas objeto de esta rama no se desarrollan dentro de un solo ordenamiento jurídico, sino que se extiende a diversos sistemas jurídicos, rebasando las fronteras o límites territoriales de las naciones, teniendo como resultado que las relaciones se vinculen con una gran diversidad de sistemas jurídicos. Diferencias de contenido entre derecho internacional privado y derecho internacional público. Antiguamente, el derecho internacional era conocido en el derecho romano con el nombre de derecho de gentes, ius gentium, el cual surge con la idea de regular las relaciones entre los pueblos, mismos que en la actualidad ha tomado el nombre de derecho internacional y que, en el caso del derecho internacional privado, determina la autoridad extraterritorial de cada ley entre particulares, y si éstas deben extenderse a otros territorios sujetos a otras leyes por pertenecer a otros estados, mientras que el derecho internacional público se ocupa de los negocios de interés público de las naciones. En otras palabras, puede decirse que el derecho internacional público regula las relaciones del Estado y los particulares, sometiéndose estos a la realización y cumplimiento de deberes sin que sea tomada en cuenta su voluntad o consentimiento. En cambio, el derecho internacional privado contempla las relaciones derivadas del acuerdo de las partes abarcando su ámbito familiar y patrimonial. El contenido del derecho internacional privado es muy amplio y se definen por las diferentes relaciones jurídicas con elementos extranjeros, por lo que puede comprender tantas ramas del derecho como relaciones jurídicas puedan darse, en las que deberá determinarse la ley y aplicarse a las relaciones jurídicas que tienen elementos extranjeros para resolver el conflicto de las leyes. Existen 3 escuelas que explican el derecho internacional privado. 1. Escuela francesa. Es la que México adoptó. Se divide en 4 partes. A. Derecho de la nacionalidad. Refiere el conjunto de normas que regulan a una persona física o moral en razón del nexo existente para vincularla con un estado determinado y establecerle derechos y obligaciones. B. Derecho de la condición jurídica de los extranjeros. Es el conjunto de normas que establecen los derechos y obligaciones a los que quedan sujetos los extranjeros dentro de un determinado territorio o nación. C. Conflictos de leyes. Da cuenta del conjunto de normas que establecen el procedimiento por medio del cual se trata de solucionar un problema de aplicación de leyes derivado de las relaciones jurídicas que establecen los individuos a nivel internacional, estableciendo la ley a aplicar, así como el tribunal que la aplicará. D. Conflictos de competencia judicial. Determina si los jueces o los tribunales para conocer y resolver las controversias de carácter internacional son los adecuados o cumplen con la normatividad establecida para la solución del mismo. De igual manera, se tiene que determinar si la ley a aplicar es la correcta en razón al lugar donde se pretenda dar solución al conflicto, tomando en cuenta el lugar en que surge la controversia. Esto con la finalidad de emitir el laudo o sentencia que ponga fin a la controversia, reconocida en razón a su validez. 2.
Escuela anglosajona. Esta se limita en dos áreas ya analizadas con la escuela anterior: conflictos o convergencias de leyes, conflictos o convergencias de jurisdicciones. 3. Escuela alemana. Estudia solamente los conflictos o convergencias de leyes. En ellos abarca a los que son de competencia judicial, pues los considera conflictos de leyes de carácter procesal. Ahora bien, el derecho internacional público regula las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional, es decir, regula las relaciones entre estados, pero hay otros sujetos o entes del derecho internacional cuya personería depende del reconocimiento que se haga. Tenemos entonces como sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional a los estados soberanos y a los organismos internacionales principalmente. Sin embargo, existen otros reconocidos por el derecho internacional público y que por consiguiente gozan de personalidad jurídica internacional. Esta rama persigue, al igual que el derecho internacional privado, la realización de la justicia en una situación determinada, pero el derecho internacional público indica las normas que rigen las relaciones entre los sujetos internacionales. Las problemáticas de esta rama se resuelven por los medios diplomáticos, jurisdiccionales o violentos. En conclusión, se puede decir que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales y toda interacción entre dos o más estados u organismos internacionales. Los avances del derecho internacional privado. El derecho internacional privado no era conocido en la antigüedad, puesto que antes la humanidad no estaba dividida en naciones, sino en familias. Fuera de ellas todos eran extraños y tratados del mismo modo. En esos tiempos los grupos de familias eran hospitalarios o recelosos y egoístas, dependiendo de su moral. Los griegos no admitían en sus ciudades a los extranjeros ni los consideraban con derechos. En Atenas se les obligaba a comprar una especie de permiso que les permitiera poder disfrutar de las cosas y comodidades públicas, y en Esparta se les expulsaba por miedo a que corrompieran sus costumbres y alteraran la unidad política y religiosa del pueblo. Los romanos tampoco conocían el derecho internacional privado, pues aunque ellos construyeron la noción ius gentium, del que deriva el derecho internacional, lo entendían como los principios de justicia que eran recibidos en todos los pueblos, lo cual se entiende actualmente como derecho natural y que en ese tiempo era común a hombres o animales. En esta cultura todo era permitido contra los extranjeros, quienes eran llamados enemigos por las 12 tablas, por lo que los derechos de ciudadanía estuvieron reservados solo para los habitantes de Roma que no eran esclavos. Estos derechos fueron concediéndose después con el paso del tiempo a algunas ciudades conquistadas concebidas como provincias y por último a los súbditos del imperio. El que perdía la ciudadanía perdía casi todos los derechos civiles, hasta los de familia, porque dejaba de ser persona para convertirse en cosa. En Roma también existían tratados y eran evaluados por un magistrado denominado pretor peregrinum, mientras que los encargados de vigilar su cumplimiento eran nombrados recuperatores, quienes además también eran los encargados de formular las extradiciones y examinar las cuestiones internacionales entre Roma y otras naciones para que el Senado decidiera la paz o la guerra. Asimismo, los recuperatores pedían la reparación de las ofensas que la nación recibía. Los diversos cambios que ha sufrido el derecho internacional privado a través del tiempo son demasiados y, como se ha planteado, los extranjeros eran tratados de diferente manera respecto a los ciudadanos. Sin embargo, por motivos fiscales y de interés privado del jefe de la nación, se les dieron ciertos derechos con la finalidad de cobrar ciertas pensiones. Por otra parte, en Inglaterra no era permitido que los extranjeros poseyeran bienes raíces. Solo los súbditos del Reino Unido podían ser dueños de tales bienes. Es hasta 1870 que se logra cambiar esta disposición. Como se aprecia, en la antigüedad no existía el derecho internacional privado propiamente dicho, pero sí sus orígenes más remotos, pues con la caída del Imperio Romano, los pueblos iban adquiriendo poco a
tampoco costumbres pacíficas con individuos de diversas razas y leyes con las que establecían relaciones jurídicas en un mismo territorio, surgiendo de ellos la necesidad de regular estas relaciones, formándose así un conjunto de principios que ahora conocemos como derecho internacional privado. Sin embargo, el derecho internacional privado como tal es muy moderno. Algunas de las instituciones que influyeron para su surgimiento fueron los tratados, extradiciones, arbitrajes y misiones diplomáticas. Cierre. La relación entre el derecho interno y el derecho internacional es muy importante, puesto que la eficacia y la efectividad del derecho internacional depende del derecho interno, el cual, si no está bien conformado, impide que el derecho internacional cumpla con su finalidad, que consiste en regular las relaciones jurídicas suscitadas a nivel internacional. En esta sesión has observado que aunque a veces existen confusiones entre el derecho internacional y el derecho interno, estas ramas no son exactamente iguales. El derecho internacional se dedica a regular las relaciones entre los distintos sujetos de derecho internacional y el derecho interno es el conjunto de normas o leyes que en un Estado regulan las relaciones entre sus ciudadanos. Para entender mejor esta relación, fue necesario analizar los orígenes del derecho internacional privado, así como estudiar los elementos y sujetos que lo integran. De igual manera, hicimos referencia a las diferencias que existen entre el derecho internacional privado y el público, con la finalidad de no confundir estas dos ramas y comprenderlas mejor.